Un cazador estaba paseando por el bosque cuando se topó con una furgoneta abandonada. Lo que encontró dentro fue tan impactante que llamó inmediatamente a la policía. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este vídeo. El bosque tenía una forma particular de tragar el sonido, de envolver cada ruido en su respiración profunda, hasta que el silencio parecía una criatura viva. Las montañas del norte de Nevada estaban cubiertas de pinos y niebla, y el aire tenía ese olor metálico del amanecer después de la lluvia. Para muchos aquel silencio habría sido insoportable, pero para Derek Miller era su único refugio. Desde hacía casi 6 años vivía en una cabaña vieja, levantada sobre una loma que miraba hacia un arroyo seco. Los tablones del porche se quejaban con el viento, las ventanas estaban empañadas por el paso del tiempo, y el techo mostraba las cicatrices de muchas tormentas. Por dentro, el aire olía a aceite de arma, a leña y a libros viejos. Sobre la repisa de piedra, frente al fuego, había una sola fotografía enmarcada, colocada boca abajo. El marco cubierto de polvo mostraba en sus bordes las huellas de los dedos. Junto a ella descansaban una brújula de latón y un mapa topográfico doblado, reliquias de otra vida. Derek había sido guardabosques durante muchos años, disciplinado, metódico, un hombre de rutina. Cada día antes del amanecer salía al bosque a revisar senderos y trampas, y cada noche regresaba con la satisfacción apagada de quien cumple una tarea pero no espera recompensa. Todo había cambiado una noche de invierno. El hielo en la carretera, los faros reflejándose en el metal retorcido, la sirena lejana de una ambulancia, el olor de la gasolina. Su esposa y su hijo se habían ido en cuestión de segundos, y desde entonces el ruido de la lluvia sobre el parabrisas le bastaba para revivirlo todo. Por eso se había marchado, buscando un lugar donde los recuerdos no pudieran alcanzarlo. La soledad le resultaba más soportable que las voces del pasado. En la cabaña no había teléfono ni radio, solo un reloj que ya no marcaba la hora y un rifle colgado sobre la chimenea. Vivía con un orden estricto, casi ritual. Levantarse antes del amanecer, preparar café, revisar el bosque, reparar lo que el viento o el tiempo dañaban. Aquella rutina era su forma de mantener la cordura. Esa mañana el bosque amaneció envuelto en una bruma espesa que olía a lluvia vieja. Las gotas colgaban de las agujas de los pinos, y el suelo estaba blando bajo sus botas. Derek se echó la mochila al hombro y tomó el sendero que seguía el cauce seco del arroyo. No buscaba cazar, solo caminar. Necesitaba calmar la inquietud que lo acompañaba desde hacía días, esa sensación de que el aire se había vuelto más denso, de que el bosque observaba. Avanzó con paso lento, el fusil colgado a la espalda, y respiró profundamente, sintiendo cómo el aire frío le llenaba el pecho. El bosque cambiaba con la altitud. Los árboles eran más altos, las sombras más densas, y el silencio se volvía casi total. En un punto del camino, un olor extraño lo detuvo. No era el de la tierra húmeda ni el de la savia. Era un olor más agudo, químico, como aceite o gasolina. Frunció el ceño y se agachó, tocando el suelo con la palma enguantada. La tierra estaba marcada por 2 líneas paralelas. No eran huellas de animales, eran rastros de neumáticos. El corazón de Derek dio un salto breve. Aquel lugar estaba a más de 2 millas de la carretera más cercana. Ningún vehículo podía llegar tan lejos sin quedarse atascado. Observó la profundidad de las marcas y el ancho entre ellas. Una furgoneta, quizás un modelo viejo. Lo que más le inquietó fue que las marcas eran recientes. El barro aún conservaba brillo. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Los arbustos al lado del sendero estaban aplastados, las ramas bajas, rotas, y sobre ellas se distinguían huellas de zapatos pequeños, livianos. El paso era irregular, un pie arrastrado. Aquello no era una simple excursión. Un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Siguió las marcas con precaución, sus sentidos en alerta como en los viejos tiempos. El aire cambió mientras avanzaba. El olor a aceite se hizo más fuerte, mezclado con un rastro débil de humo. Una urraca graznó a lo lejos, y luego volvió el silencio. El sendero se abrió de pronto en un claro estrecho, cubierto por niebla. A primera vista, lo que vio le pareció una roca,
pero el brillo del metal bajo el sol débil lo hizo acercarse. Allí, semienterrada y cubierta de musgo, había una furgoneta Volkswagen de color azul pálido. La pintura estaba desgastada, el parabrisas cubierto de suciedad, y una enredadera había trepado por el parachoques delantero. Aún así, la tierra bajo las ruedas no estaba compacta. Parecía removida recientemente. Derek rodeó el vehículo con cautela, observando. La puerta trasera estaba entreabierta y la ventanilla del conductor agrietada. Dio un paso más y asomó la linterna por el cristal. Dentro reinaba la penumbra. Polvo flotando en el aire, asientos hundidos, una manta vieja sobre el asiento del copiloto. Lo que vio sobre el suelo lo hizo fruncir el ceño. Un osito de peluche sin una oreja, envoltorios vacíos de comida, un termo roto. Nada fuera de lo común, salvo por el olor. No era el olor del moho ni del metal oxidado. Era algo más sutil y al mismo tiempo más perturbador, una mezcla entre hierro y algo dulzón, casi imperceptible, que reconoció al instante. Sangre. El silencio se volvió insoportable. Se quedó quieto, escuchando. Nada. Ni el viento ni pájaros, ni el rumor del agua lejana. Todo estaba suspendido. Su respiración sonaba demasiado fuerte. Un presentimiento, antiguo y preciso, le advirtió que había algo más allí. Alzó la linterna y notó que el musgo del lado derecho del vehículo se desprendía fácilmente, como si hubiera crecido en cuestión de días. Los cristales tenían marcas de dedos, recientes, y en el parachoques trasero, las gotas de óxido parecían recién formadas. Caminó hacia la parte trasera. La puerta derecha estaba atascada, pero la izquierda se abría con facilidad. En el barro, justo bajo la entrada, había una huella del tamaño de una rodilla y una colilla de cigarrillo medio consumida. No podía haber pasado más de una noche desde que alguien la dejó allí. Encendió la linterna y dirigió el haz hacia el interior. El polvo flotaba como nieve en la oscuridad. Lo que vio fue una combinación de tiempos. Objetos antiguos, cubiertos por años de abandono, mezclados con rastros recientes. Una botella de agua medio llena, una caja de pañales, una manta que parecía nueva. Su garganta se secó. Había alguien, o algo, que había estado allí hace poco. Se inclinó, examinando con cuidado el suelo, y vio algo pequeño brillando junto al asiento delantero. Lo tomó. Era un medallón de latón, ovalado con las iniciales EM, grabadas con trazo fino. Lo giró entre los dedos, sintiendo el peso. Era una pieza cálida, como si la hubieran sostenido hace poco. Guardó el medallón en el bolsillo y dio un paso atrás. El suelo blando cedió un poco bajo su bota, marcando una huella al lado de las otras, más pequeñas. La coincidencia lo estremeció. Miró hacia el bosque. Los árboles parecían observar, inmóviles. Iba a marcharse, anotar la posición, regresar luego con la luz del día. Pero algo lo detuvo. Desde dentro del vehículo llegó un ruido casi imperceptible. Un susurro húmedo, como el roce de una tela. Frunció el ceño y se inclinó otra vez, la linterna temblando en su mano. El ruido volvió, más claro esta vez, un gemido débil. No era un animal, era un sonido humano, diminuto, frágil. El corazón le dio un vuelco. Se acercó a la puerta abierta y con un movimiento rápido, retiró las mantas que cubrían el asiento trasero. Lo que encontró debajo lo dejó paralizado. Un pequeño bulto envuelto en una manta gris temblaba apenas. Era un bebé. Sus labios estaban azulados, la piel pálida y moteada, pero respiraba. Derek sintió que el mundo se reducía a ese instante, a ese pecho minúsculo que subía y bajaba con esfuerzo. No supo cuánto tiempo permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar. Todo en su interior se desmoronó y al mismo tiempo, algo despertó, algo que no había sentido desde hacía años. Finalmente se movió. Con extremo cuidado, apartó los restos de ropa y levantó al bebé. Era liviano, casi irreal. Lo sostuvo entre sus brazos, sintiendo el débil calor que emanaba de aquel cuerpo diminuto. El niño abrió la boca, emitió un sonido ronco y se quedó dormido de nuevo. Derek se arrodilló junto a la puerta del furgón, incapaz de pensar en nada más que en mantenerlo con vida. El silencio del bosque volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. Era más profundo, más pesado.
El aire parecía contener la respiración junto a él. Con una mano ajustó su chaqueta, envolvió al bebé dentro y lo apretó contra su pecho. El calor del cuerpo pequeño le devolvió una punzada de memoria. El peso de su propio hijo dormido sobre su hombro, el olor del jabón infantil, la risa que llenaba la casa. Cerró los ojos un instante y el recuerdo lo atravesó con una mezcla de dolor y ternura. Se puso de pie y miró una última vez la furgoneta. El vehículo parecía hundirse lentamente en la niebla, como si el bosque intentara recuperarlo. Todo lo que allí quedaba, los envoltorios, el osito, el medallón, era la huella de una historia que no entendía, pero que acababa de cambiar su vida. Sin perder más tiempo, comenzó el camino de regreso. El bebé emitió un leve quejido, y Derek lo apretó contra sí, murmurando palabras que no recordaba haber pronunciado desde hacía años. El sendero descendía entre troncos húmedos y raíces resbaladizas. La luz se apagaba poco a poco, y el viento se levantaba desde el norte, trayendo el olor del invierno. Cada paso parecía más largo que el anterior, pero no se detuvo. Tenía una misión. Al llegar al arroyo seco, el cielo se había vuelto de un gris uniforme. Las sombras se extendían entre los árboles, y la niebla comenzaba a cerrarse. La cabaña apareció como una sombra familiar entre las ramas. Empujó la puerta con el hombro y entró. El interior estaba frío. Con una mano encendió el fuego, mientras sostenía al bebé con la otra. La llama creció, crepitando con un sonido que llenó el silencio con vida. Colocó al niño sobre una manta junto al fuego y lo observó. La piel aún tenía un tono pálido, pero respiraba con más fuerza. Derek buscó una toalla limpia, la calentó con agua y limpió suavemente el rostro y las manos del pequeño. Luego preparó un poco de miel disuelta en agua caliente y con una cuchara dejó caer una gota en sus labios. El bebé tragó lentamente y una débil chispa de color volvió a sus mejillas. Mientras lo observaba dormir, Derek sintió un temblor en las manos. No era de frío, era de algo que no lograba nombrar. Miedo, esperanza, quizá ambas cosas. Se sentó en la vieja silla frente al fuego, el rifle al alcance, y miró el resplandor reflejado en el medallón. E.M. Las letras brillaban con un significado que aún no comprendía. Fuera, el bosque seguía callado, pero algo había cambiado. El silencio ya no era vacío. Era un silencio expectante, como si el bosque mismo aguardara el siguiente movimiento. Derek se inclinó hacia el fuego, sintiendo cómo el calor le devolvía una calma que no era paz, sino propósito. Por primera vez en muchos años no estaba solo, y aunque no sabía de quién era aquel niño, ni qué sombra se escondía detrás del misterio del furgón, entendía que su vida, hasta ese momento vacía, acababa de encontrar una razón para continuar. El viento sopló contra las ventanas y la cabaña crujió levemente. Derek se levantó, comprobó el cierre de la puerta y echó un último vistazo al bebé dormido. Luego apagó la lámpara de aceite y se sentó otra vez frente al fuego, dejando que el crepitar de la leña acompañara sus pensamientos. Afuera, la noche se extendía sobre el bosque, y en algún lugar, entre los árboles, algo se movía lentamente, invisible, acechante. Pero por ahora, en el calor de aquella pequeña cabaña perdida en la montaña, solo existían el silencio, el fuego y el latido débil pero firme de una vida recién encontrada. La noche había caído por completo sobre el bosque cuando Derek comprendió que el silencio ya no era el mismo. No era aquel silencio de soledad que lo acompañaba desde hacía años, sino uno nuevo, denso, atravesado por el rumor de una respiración débil y el crujido del fuego. La cabaña, iluminada solo por las brasas, parecía un refugio improvisado, un pequeño faro en medio de la vastedad oscura. El bebé dormía envuelto en la chaqueta de Derek, junto al fuego que él mismo había avivado una y otra vez durante la noche para mantener la temperatura constante. Afuera, el viento soplaba entre los pinos con un gemido prolongado, y las sombras se alargaban en los rincones, moviéndose con cada chispa. Derek permanecía sentado, sin dormir, observando el rostro diminuto del niño, ese rostro que aún llevaba el rastro del frío, pero también una suavidad nueva, un leve rubor que se insinuaba con cada respiración. Pasó horas vigilando el fuego y el ritmo de aquel pequeño pecho que subía y bajaba con dificultad.
Cuando la madrugada empezó a palidecer detrás de las montañas, se levantó con rigidez, los músculos entumecidos, y se acercó al ventanal. El bosque era un mar de niebla. No había señales de movimiento, pero el instinto le decía que no debía confiar. Algo en la escena del furgón lo seguía inquietando, como si el descubrimiento del niño fuera solo el principio de algo más grande. Dejó la taza vacía sobre la mesa y se volvió hacia el bebé. Abrió los ojos apenas un instante, y Derek vio un destello azul pálido, casi gris. Aquella mirada lo detuvo. No era consciente, no reconocía, pero había en ella una pureza que lo desarmó por completo. Se arrodilló junto al fuego, cambió los paños que lo cubrían y le ofreció unas gotas más de agua tibia endulzada con miel. El niño bebió con esfuerzo, pero sin rechazar. Respiraba mejor. Había sobrevivido la primera noche. El alivio fue seguido por una oleada de recuerdos, imágenes dispersas, una mañana de invierno en su antigua casa, su esposa riendo en la cocina, el olor de los panqueques y la voz de su hijo llamándolo desde el pasillo. Había aprendido a vivir sin recordar, a mantener la mente vacía, pero ahora los recuerdos se filtraban como el agua entre las piedras. Sintió el nudo en la garganta, la punzada en el pecho, y apartó la mirada del niño, tratando de refugiarse en la rutina. Preparó café, revisó el rifle, comprobó las cerraduras de la puerta. El ritual lo mantenía a salvo del torbellino interior. Sin embargo, había algo que debía hacer. La furgoneta seguía en el bosque, y aunque no quería dejar al niño solo, necesitaba regresar. Allí había respuestas, tal vez una pista que explicara de quién era ese bebé, qué había pasado con su madre. Pasó buena parte del día preparando lo necesario. Una linterna, una manta extra, una botella de agua. Esperó a que el sol descendiera un poco, cuando la niebla se disipara lo suficiente como para orientarse sin perderse. Antes de salir, se acercó al bebé, que dormía plácido, y lo acomodó cerca del fuego. Le habló en voz baja, casi como si le prometiera algo. El sendero hasta el claro se le hizo más corto que la primera vez. El olor a humedad era más fuerte, y la tierra mostraba las huellas de su paso anterior, todavía intactas. El bosque conservaba cada movimiento, cada respiración. Cuando llegó al claro, el furgón seguía allí, inmóvil, pero algo había cambiado. La puerta trasera se había cerrado sola, o alguien la había empujado. Se acercó despacio, el arma lista aunque no esperaba enfrentamiento. Todo estaba en el mismo lugar, salvo por un detalle. La colilla que había visto en el suelo había desaparecido. Se arrodilló y observó el barro. No había huellas nuevas, pero las antiguas parecían más difusas, como si el rocío de la noche las hubiera borrado parcialmente. Empujó la puerta del furgón. El interior olía distinto, más seco, menos penetrante. A la luz de la tarde, las cosas se veían con claridad. Los restos de envoltorios, los pañales, el oso de peluche. Pero en el asiento delantero encontró algo que no había notado antes. El guante de la guantera estaba abierto, y dentro había papeles húmedos, pegados unos a otros. Tomó uno con cuidado. Era un documento de registro, amarillento, pero aún legible. Elizabeth Morris, leyó en voz baja. La dirección pertenecía a un pueblo situado a casi 40 millas. A su lado, sobre el suelo, encontró un trozo de papel más pequeño, arrancado de una libreta. Las letras, escritas con apuro, estaban manchadas por la humedad. No tenemos más tiempo. Si alguien encuentra esto, cuide de él. No lo dejen solo. Derek permaneció largo rato con el papel entre los dedos. Había en esas palabras una urgencia que trascendía el miedo. Volvió a buscar dentro del furgón y descubrió, bajo el asiento, un pequeño medallón de latón ovalado, con las mismas iniciales grabadas que el que llevaba en su bolsillo. E.M. Lo sostuvo bajo la luz y sintió un escalofrío. 2 medallones iguales, 2 mensajes, la misma advertencia. Cuando regresó a la cabaña, el sol ya se ocultaba tras los árboles. El bebé lloraba, un llanto suave pero continuo. Derek se apresuró a encender el fuego, lo tomó en brazos y lo meció hasta que se calmó. Aquella noche, mientras el viento volvía a rodear las paredes de madera, repasó todo lo que había visto. Una mujer, Elizabeth Morris, había huido con un bebé.
Había vivido unos días en el bosque, dentro de una furgoneta que parecía abandonada hacía años. Luego había desaparecido. Las posibilidades eran muchas. Pudo haberse ido en busca de ayuda, o tal vez alguien la había encontrado antes de que pudiera escapar. El pensamiento de una mujer herida o muerta entre los árboles lo dejó sin aliento. Pasó el resto de la noche tomando notas, trazando líneas en un mapa que extendió sobre la mesa. Marcó el punto del furgón, el curso del arroyo, la dirección aproximada hacia la carretera. Todo formaba un triángulo. Si Elizabeth venía del sur, tal vez había intentado evitar el control de alguna patrulla. Había algo deliberado en la elección de aquel lugar. Demasiado remoto, demasiado silencioso. Al amanecer, Derek se despertó sobresaltado. El fuego se había apagado casi por completo, y el aire era gélido. El bebé dormía en su improvisada cuna, cubierto hasta el cuello con una manta. Mientras lo observaba, se dio cuenta de que el llanto de la noche anterior había sido distinto. No un simple reclamo de hambre o frío. Era un llanto que había despertado algo dentro de él, una parte de sí que creía muerta. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de huir del pasado. En su lugar, apareció una sensación nueva, incómoda pero firme: la responsabilidad. Durante el día, cuidó del niño con la torpeza de quien no sabe pero quiere aprender. Calentó leche en polvo, improvisó un biberón, cambió las mantas cuando se humedecieron. Cada gesto lo enfrentaba con el recuerdo de su propio hijo. La memoria dolía, pero también curaba. Cada sonrisa involuntaria del bebé, cada movimiento reflejo de sus manos pequeñas, le devolvía fragmentos de lo que había sido la vida antes del accidente. A veces, cuando lo alimentaba, sentía que el silencio del bosque se llenaba de una música tenue, el eco de un tiempo perdido. Esa noche, mientras afuera la lluvia volvía a caer con fuerza, Derek se sentó frente al fuego con el medallón en la mano. Lo giraba entre los dedos, observando cómo el brillo dorado reflejaba las llamas. En el reverso había un arañazo, una marca que formaba casi una letra, quizás una M incompleta. Elizabeth Morris, murmuró. El nombre le resultaba familiar, aunque no recordaba por qué. Tal vez lo había visto en algún informe de su época como guardabosques, en alguna desaparición archivada. Se prometió revisar sus viejos documentos al día siguiente. El sonido del viento lo hizo mirar hacia la ventana. Entre los árboles creyó ver algo moverse. Una sombra, quizás el reflejo de una rama. Se levantó despacio, tomó el rifle y apartó la cortina. Nada, solo oscuridad. Pero su instinto no se equivocaba. Había vivido demasiados años en la soledad para no saber cuándo el bosque contenía la respiración. Se quedó inmóvil, escuchando. El bebé, en el otro extremo de la habitación, emitió un leve suspiro y volvió a dormirse. Cuando regresó al fuego, su mente estaba clara. No podía quedarse esperando. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde buscarlas: el furgón. Decidió que, al amanecer, regresaría una vez más, pero esta vez iría mejor preparado. Limpió el arma, revisó la linterna, guardó en la mochila una cuerda, una libreta y un trozo de pan seco. Antes de acostarse, escribió una nota breve y la dejó sobre la mesa, por si algo le ocurría. Si alguien encuentra esta cabaña, hay un niño aquí. Está vivo, cuídenlo. Mi nombre es Derek Miller. Durmió poco. El sueño vino en fragmentos. En uno, caminaba entre los árboles con su hijo, pero el niño se perdía entre la niebla. En otro, veía una furgoneta azul sumergiéndose en la tierra, devorada por las raíces. Cuando despertó, el amanecer apenas teñía de plata los troncos. Preparó todo con precisión. El bebé seguía dormido, respirando de manera pausada. Derek se inclinó sobre él, le colocó una manta extra y avivó el fuego. Luego salió, cerrando la puerta con suavidad. El aire estaba más frío que el día anterior. Caminó siguiendo el arroyo, con paso rápido pero silencioso. El bosque se abría ante él con su misma indiferencia, pero bajo esa quietud latía algo inquietante. Al llegar al claro, notó enseguida la diferencia. La puerta del furgón estaba más abierta que la última vez. Los arbustos cercanos estaban aplastados, y en el suelo, al lado de las viejas huellas, había una nueva, más grande, más profunda. Alguien había estado allí durante la noche. Un escalofrío lo recorrió.
Se acercó lentamente, sin hacer ruido. El interior parecía igual, pero en los detalles estaba la verdad. Los pañales que estaban apilados en un rincón habían sido movidos. Los restos de envoltorios, removidos. Alguien había buscado algo. Derek se arrodilló y alumbró el suelo con la linterna. Entre el polvo vio la esquina de una libreta. La extrajo con cuidado. Estaba húmeda, las páginas pegadas entre sí. Leyó las primeras líneas legibles. No confíes en nadie. Él dijo que sería seguro, pero miente. Nos siguen. Si algo me pasa, él debe vivir. La letra era temblorosa, hecha con prisa. Pasó las páginas, más notas, más advertencias, nombres tachados, frases incompletas. Al final, una oración subrayada con fuerza. Mark no se detendrá. Mark. El nombre apareció como una chispa. Tal vez el esposo, tal vez el perseguidor. Guardó la libreta en el bolsillo, con el corazón acelerado. Afuera un crujido lo hizo girar. Nada visible, solo el rumor del viento. Pero supo que no estaba solo. Regresó a la cabaña más rápido de lo que había previsto. Al entrar, el fuego seguía vivo, y el bebé lo recibió con un gemido débil. Lo alzó, lo abrazó contra el pecho, y el calor del pequeño cuerpo le devolvió el control. Sabía que, desde ese momento, ya no podía pensar solo en sí mismo. Había una vida dependiente de él, y el peligro que se cernía no era un simple capricho de la imaginación. Esa noche, cuando el fuego crepitaba bajo la lluvia y la cabaña temblaba con el viento, Derek abrió la libreta y la leyó completa. Las palabras de Elizabeth eran un rastro de desesperación, pero también de amor. No había dejado al niño por abandono, sino por sacrificio. Lo había escondido para salvarlo. Y ahora, el bosque, el silencio y la soledad que habían sido sus aliados durante años se transformaban en su nueva responsabilidad. Afuera, una rama se partió con un chasquido seco. Derek se levantó, rifle en mano, y apagó la lámpara. Se quedó escuchando. Solo el viento. El bebé dormía, ajeno a todo. Y en ese instante, Derek supo que el hallazgo del niño no era el final, sino el principio de una historia que no le permitiría volver a ser el hombre que había sido antes. La madrugada se deslizó sobre el bosque con una luz pálida y fría, tan débil que apenas lograba disolver la oscuridad entre los pinos. Derek no había dormido. Había permanecido sentado junto al fuego toda la noche, observando las brasas consumirse mientras escuchaba los sonidos que venían del exterior. Ramas que crujían, el ulular de un búho, el golpeteo distante del viento en los troncos. Aquella música del bosque, que durante años le había dado consuelo, ahora le producía una tensión constante. Sabía que algo había cambiado, que el bosque ya no lo protegía sino que lo observaba. El bebé dormía en una caja improvisada junto al fuego, envuelto en una manta vieja. Su respiración se había vuelto más regular, y en su rostro había una calma que contrastaba con el desasosiego del hombre que lo cuidaba. Derek se levantó con cuidado, comprobó que la puerta estuviera bien cerrada y se acercó a la ventana. El amanecer traía consigo una niebla espesa que se movía como un río entre los árboles. Era el momento perfecto para moverse. La luz difusa ocultaría su silueta si alguien andaba por la zona. Dejó al niño bien cubierto, colocó una rama encendida en el hogar para mantener el fuego vivo y tomó la linterna, el cuchillo y la libreta. La furgoneta seguía siendo su única pista, y la sensación de haber sido observado el día anterior no hacía sino confirmar que había más de lo que alcanzaba a comprender. Salió de la cabaña sin hacer ruido. El aire era húmedo, pesado, y la escarcha cubría la hierba. A medida que avanzaba, la bruma se espesaba, y el bosque parecía tragárselo todo. El sonido de sus pasos, su respiración, el temblor del rifle que llevaba colgado del hombro. Cuando llegó al claro donde había encontrado el vehículo, lo que vio lo dejó inmóvil. La puerta trasera del furgón estaba abierta de nuevo. No era posible. Él mismo la había cerrado la noche anterior. El corazón le dio un vuelco. Se acercó despacio, agachándose para observar el terreno. Las huellas estaban ahí, frescas, más marcadas que antes. Eran al menos 3 pares distintos, 2 grandes y una más pequeña, tal vez de una mujer. Rodeó el vehículo y notó que el musgo a un lado había sido arrancado, dejando la chapa descubierta. Alguien había estado buscando algo. Encendió la linterna y la dirigió al interior.
Los objetos seguían en el mismo lugar, pero el asiento trasero había sido movido. En el suelo, bajo el tapete de goma, descubrió una rendija en la madera. Con la punta del cuchillo, levantó la tapa y encontró un compartimiento oculto. Dentro había un sobre de papel grueso, cerrado con una cinta, y un manojo de fotografías envueltas en un plástico amarillento. Se sentó sobre el borde del furgón y comenzó a examinar las fotos. En la primera aparecía una mujer rubia, de mirada cansada pero amable, con un niño pequeño en brazos. El fondo era un porche de madera con montañas al fondo. Detrás, con letras descoloridas, estaba escrito: Elizabeth, Mark y Ellie. Verano del 98. Derek se quedó mirando el rostro del niño. No era el mismo que dormía en su cabaña. Este tendría unos 4 o 5 años. Pasó a la siguiente fotografía. Una casa rural, un coche aparcado, un perro en el jardín. En otra, la misma mujer aparecía junto a un hombre alto, de expresión severa, mirando fuera del encuadre. Había algo en su gesto que transmitía una tensión contenida, como si aquella sonrisa fuese una máscara. Abrió el sobre. Dentro había 3 cartas escritas a mano, una de ellas con tinta corrida por la humedad. Las leyó despacio. La primera parecía una nota apresurada. Si lees esto significa que tuve que hacerlo sola. No había otra opción. Encontrarás lo que necesitas bajo la vieja cabaña. Él no debe saberlo. La segunda era más extensa, más personal. Elizabeth hablaba del miedo, de alguien que los perseguía, de noches sin dormir, de un hombre llamado Mark que cada vez perdía más el control. La tercera era la más corta. Protege al niño, no dejes que lo encuentren. Derek sintió un escalofrío. Había algo trágico en aquellas palabras, una desesperación que le resultaba demasiado familiar. Pudo imaginar a la mujer escondiéndose, huyendo entre los árboles, intentando salvar a su hijo de alguien que tal vez era su propio marido. Y ahora, el bebé que dormía en su cabaña podía ser parte de esa misma historia. Guardó las fotos y las cartas en la mochila y regresó al sendero. El viento había cambiado de dirección. Desde el norte llegaba un olor tenue, como de humo o gasolina. Su respiración se aceleró. Se detuvo a escuchar y, entre el murmullo del bosque, creyó oír un ruido metálico. No era natural. Era el eco de un motor, distante pero real. Se agachó y apagó la linterna. A través de los troncos, en lo profundo del bosque, una luz se movía lentamente, subiendo y bajando, como si alguien caminara con una linterna o una lámpara portátil. Retrocedió en silencio, ocultándose tras un tronco grueso. La luz se detuvo por un instante. Luego se movió hacia el claro del furgón. Desde su escondite, Derek vio las siluetas de 2 hombres. Uno alto con chaqueta oscura, el otro más bajo, con un gorro y una linterna que barría el suelo. Hablaron entre ellos, aunque no alcanzó a distinguir las palabras. Uno de ellos pateó la puerta del furgón. El otro alumbró el interior. Luego, el más bajo dijo algo que heló la sangre de Derek. Ella no pudo ir lejos. La señal estaba aquí. Esperó sin moverse, conteniendo la respiración. Los hombres revisaron los alrededores durante varios minutos. Uno de ellos se detuvo justo al lado de donde Derek se escondía, tan cerca que pudo oír el roce del metal de su arma contra la hebilla del cinturón. Cuando por fin se alejaron, él siguió inmóvil un buen rato, hasta que la luz desapareció entre los árboles. Regresó a la cabaña al anochecer, agotado. Cada paso lo hacía más consciente de la gravedad de lo que había descubierto. Aquellos hombres no eran simples, curiosos ni exploradores. Sabían quién era Elizabeth y qué buscaban. Eso significaba que volverían. Entró en la cabaña, cerró con el cerrojo y apoyó la espalda contra la puerta, respirando hondo. El bebé seguía dormido, ajeno a todo. El fuego aún conservaba brasas. Dejó la mochila sobre la mesa y extendió las cartas. Las leyó una vez más, buscando algún detalle que pudiera orientarlo. En una de las fotos, detrás de Elizabeth, se veía una marca grabada en la madera del porche, una especie de cruz inclinada con una línea horizontal. Derek recordó haber visto algo parecido en un mapa viejo que guardaba en un cajón, uno de los muchos que usaba cuando trabajaba como guardabosques. Lo sacó y lo desplegó sobre la mesa.
Trazó con el dedo la zona donde se encontraba su cabaña, luego el punto del furgón y más al norte, en una zona de minas abandonadas, vio una pequeña marca similar a la de la foto. Junto a ella, en su propia letra, había escrito años atrás: Refugio Minero 3, acceso inestable. Su mente empezó a trabajar con precisión militar. Si Elizabeth había mencionado que debajo de la vieja cabaña encontrarían algo, y en la foto aparecía una marca igual a la de aquel mapa, tal vez se refería a ese refugio. Podía haber escondido allí algo importante: pruebas, documentos o incluso un segundo escondite. Esa noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía las luces entre los árboles. Cuando el amanecer tiñó el bosque de gris, ya había tomado una decisión: iría al refugio. Si lo que Elizabeth había ocultado era tan importante como para costarle la vida, debía descubrirlo. Preparó su equipo con calma: comida, linterna, cuerda, el rifle. Dejó una nota en la mesa, por si no regresaba, indicando la dirección del refugio y el motivo de su salida. Luego tomó al niño en brazos. No podía dejarlo solo, ni siquiera por unas horas. Lo envolvió bien en una manta, lo sujetó contra su pecho con una correa improvisada y salió al amanecer. El aire estaba tan frío que el vapor de su respiración se mezclaba con la niebla. El camino hacia el norte era más escarpado. Las ramas se entrelazaban como dedos. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y cada paso resonaba como un susurro. Mientras avanzaba, no podía quitarse de la cabeza el rostro de Elizabeth. ¿Qué habría sentido al esconder a su hijo sabiendo que tal vez no sobreviviría? ¿Qué clase de hombre era Mark, el que la perseguía? Cuanto más pensaba en ello, más sentía que esta historia tenía raíces profundas, como las de los árboles que lo rodeaban. Tardó casi 2 horas en llegar al punto marcado en el mapa. El refugio era una estructura semiderruida, hecha de piedra y madera vieja, casi devorada por el musgo. La entrada estaba medio cubierta por ramas, y un cartel oxidado colgaba torcido, apenas legible. Empujó con el pie las tablas y el hueco oscuro del interior se abrió ante él, respirando un aire frío y húmedo. Encendió la linterna. Dentro, el suelo estaba cubierto de polvo, pero en una esquina, bajo un viejo banco, la tierra parecía removida. Se arrodilló y empezó a cavar con las manos. A los pocos minutos, golpeó algo duro. Limpió con cuidado y vio el borde metálico de una caja. Tiró con fuerza y la sacó. Era una caja de acero, cerrada con un candado. Buscó en su bolsillo el llavero que había encontrado en el furgón. Uno de los pequeños llaves encajó. El candado se abrió con un clic seco. Dentro, cuidadosamente envueltos en plástico, había documentos, pasaportes y una carpeta gruesa con sellos oficiales. En la primera hoja le llamó la atención un encabezado: Departamento de Defensa, confidencial. Derek se quedó mirando el contenido con el corazón acelerado. En las páginas siguientes había informes médicos, registros de pruebas, nombres de laboratorios y un expediente con el nombre de Mark Turner. Las fechas coincidían con las de las fotografías. No comprendía del todo lo que estaba leyendo, pero las palabras proyecto experimental, sujeto B y riesgo genético aparecían repetidas veces. Cerró la caja y se quedó inmóvil, sintiendo el peso de aquella revelación. El niño se movió en su pecho, emitiendo un pequeño gemido. Derek lo sostuvo con una mano y escuchó. Afuera, el bosque estaba en silencio, pero esa calma tenía algo amenazante. En ese momento comprendió que había ido demasiado lejos para retroceder. Aquello que había empezado como un acto de compasión se había convertido en una búsqueda que lo implicaba más de lo que imaginaba. Mientras cerraba la caja y la guardaba en la mochila, una idea comenzó a formarse en su mente. Elizabeth había descubierto algo que no debía salir a la luz, y la habían perseguido por eso, y ahora, sin saberlo, él había heredado su carga. Cuando salió del refugio, el sol ya se había ocultado tras las montañas. Caminó con el niño apretado contra su pecho, sintiendo el frío atravesarle los huesos. A lo lejos, entre los árboles, creyó distinguir el reflejo de una luz. No era el fuego del atardecer, era el brillo artificial de un faro que se movía. Alguien lo estaba buscando. Aceleró el paso con el pulso retumbando en los oídos. La oscuridad cayó sobre el bosque como un telón,
y Derek supo que aquella noche no sería como las otras. La búsqueda de respuestas había despertado a los cazadores, y el bosque, que antes había sido su santuario, ahora se convertía en un campo de acecho. El amanecer no trajo alivio. El bosque estaba cubierto por una niebla tan espesa que los árboles parecían columnas fantasmales que se disolvían a medida que uno avanzaba. Derek había pasado la noche en vela, con el rifle apoyado contra la pared y el niño dormido sobre su pecho. Los acontecimientos del día anterior giraban en su cabeza como un engranaje que no se detenía. Cada detalle de lo que había visto en el refugio, cada palabra escrita en los documentos, cada nombre y cada fecha se mezclaban con el recuerdo de las sombras, moviéndose entre los árboles. Ahora sabía que había alguien más en el bosque, y que buscaban lo mismo que él había encontrado. Cuando la primera luz comenzó a filtrarse entre las ramas, se levantó con lentitud, procurando no despertar al bebé. La cabaña estaba fría, el fuego se había extinguido, y la humedad del suelo subía por las paredes como un velo. Encendió una nueva fogata, alimentó las brasas con astillas secas y calentó un poco de agua. El niño empezó a moverse, a emitir pequeños sonidos, y Derek lo tomó con cuidado, lo envolvió en una manta y lo acunó junto al fuego. La sensación de ese cuerpo tibio y frágil le devolvía una paz extraña, un tipo de serenidad que no conocía desde hacía años. Pero esa calma duró poco. Al mirar por la ventana, notó algo que no había visto antes, una serie de marcas en el suelo, justo en la entrada del camino. Alguien había pasado por allí durante la noche. Dejó al niño sobre la manta, cubierto hasta el cuello, y salió con el rifle en mano. Las huellas eran frescas, tal vez de unas pocas horas. No eran animales. El patrón era humano, botas grandes, 3 pares distintos. Los rastros se dispersaban hacia el norte, como si hubieran rodeado la cabaña. Derek sintió un escalofrío. No habían entrado, pero sabían dónde estaba. Regresó al interior y cerró la puerta con el cerrojo. En su mente se formaba un solo pensamiento. Tenía que moverse. No podía quedarse allí, no con el niño y con aquella caja que contenía algo que podía valer una vida. Pasó la mañana preparando lo esencial. Empacó la caja metálica, los documentos, algo de comida seca, una linterna y un pequeño cuchillo. No podía cargar con mucho peso si tenía que correr. Luego improvisó una especie de canguro con una manta y una cuerda para llevar al niño pegado a su pecho. Lo último que hizo fue cubrir la chimenea desde afuera con ramas húmedas para disimular el humo. Antes de salir, echó un vistazo al interior por última vez. La cabaña parecía más pequeña, más vieja, como si hubiera envejecido de golpe. Se preguntó si alguna vez volvería a verla. El bosque los recibió con un silencio expectante. La niebla había comenzado a levantarse, dejando al descubierto los troncos húmedos y el brillo del rocío sobre la hierba. Derek avanzó siguiendo el cauce del arroyo, usando los matorrales como cobertura. Llevaba el mapa en la mente. Sabía hacia dónde debía ir. El viejo refugio minero, el mismo donde había encontrado la caja. Si había algo más escondido, debía estar allí. Además, era el único lugar donde podía ocultarse si los hombres volvían a buscarlo. El camino era difícil. La pendiente se empinaba, las raíces sobresalían como trampas bajo la tierra húmeda, y el peso del niño lo obligaba a detenerse cada pocos minutos. Aún así, siguió adelante, empujado por una mezcla de miedo y determinación. Cada sonido lo hacía volverse: el crujido de una rama, el graznido de un cuervo, el eco lejano de lo que podría ser un motor. El viento soplaba desde el oeste, trayendo consigo el olor del metal oxidado y la humedad de las montañas. Tras casi 2 horas de caminata, llegó al claro donde se alzaban las ruinas del refugio. A la luz del mediodía, el lugar tenía un aspecto aún más desolado. La estructura de piedra estaba cubierta por musgo y helechos, y la entrada, medio derrumbada, parecía la boca de una criatura dormida. El aire dentro era frío, cargado de ese olor a tierra vieja y madera podrida. Derek se adentró lentamente, con la linterna encendida. Las sombras se alargaban hacia el fondo del pasillo, donde recordaba haber encontrado la caja. Allí, bajo la pared del fondo, la tierra removida seguía visible, pero ahora algo más llamaba su atención. Cerca del rincón, el suelo parecía distinto, más blando, como si alguien hubiera cavado recientemente.
Se arrodilló y comenzó a excavar con las manos. La tierra estaba húmeda, fácil de remover. A los pocos minutos, sus dedos tocaron algo sólido. Era una lata oxidada. La abrió con la navaja y descubrió dentro varias hojas arrugadas, protegidas por un plástico grueso. Las desenrolló con cuidado. Eran páginas de un cuaderno, escritas con la misma letra que las cartas de Elizabeth. La primera decía: «No hay manera de detenerlos. Dicen que todo fue por seguridad, por el bien del país. Pero no es cierto. Experimentan con los niños, con los nuestros». Mark pensó que podía controlarlo, pero yo lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Derek sintió un nudo en el estómago. La segunda hoja estaba medio borrada, pero alcanzó a leer: «Si alguien encuentra esto, lleve al niño lejos de aquí. Su sangre los hará seguirlo. No saben lo que es capaz de hacer». Guardó las páginas y siguió cavando, impulsado por la intuición de que debía haber algo más. Su mano chocó con otra superficie metálica. Esta vez era una caja más pequeña, sellada con un candado de combinación. Usó el mango del cuchillo para romperlo y abrió la tapa. Dentro había un frasco con un líquido transparente y una etiqueta casi legible: «Muestra genética, Proyecto EM». También había una pequeña memoria USB envuelta en cinta adhesiva y una foto del bebé, mucho más reciente que las demás, tomada tal vez semanas antes. En el reverso de la foto, una sola frase escrita a mano: «El experimento continúa». El aire se volvió más pesado. Por un momento sintió que las paredes del refugio se cerraban sobre él. Aquello ya no era un simple secreto familiar ni una historia de huida. Era algo más oscuro, algo que involucraba a personas poderosas, a instituciones capaces de borrar cualquier rastro. Y ahora él tenía en sus manos la prueba. Salió del refugio con el corazón latiendo con fuerza. El niño dormía contra su pecho, ajeno al peligro que los rodeaba. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja sucio. Tenía que regresar antes de que anocheciera. Mientras descendía por el sendero, un sonido seco lo detuvo. Un disparo, apagado por la distancia. Luego otro. El eco rebotó entre los árboles. Se agachó instintivamente y buscó cobertura detrás de un tronco. El niño se removió inquieto, y Derek apretó los dientes para contener la respiración. El bosque volvió a quedar en silencio, pero ese silencio ya no era natural. Era el vacío que deja un depredador después del ataque. Permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando. Entonces, muy lejos, escuchó voces. No podía distinguir palabras, pero el tono era claro. Hombres comunicándose entre sí, avanzando en formación. Lo estaban buscando. Se levantó despacio y reanudó la marcha, moviéndose entre los árboles. No podía regresar por el mismo camino. Necesitaba rodear la colina y llegar a la cabaña por el sur. La luz caía rápido y el terreno se volvía resbaladizo. A veces se detenía para escuchar y solo oía el ritmo acelerado de su propio corazón. La idea de que esos hombres pudieran encontrar al niño lo empujaba a seguir, sin mirar atrás. Cuando por fin divisó la silueta de la cabaña entre la bruma del atardecer, el cansancio amenazaba con derribarlo. Entró sin encender luces. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, jadeando. Afuera, el bosque estaba sumido en una oscuridad casi total. Colocó al niño en su improvisada cuna y se sentó frente al fuego, encendiendo una pequeña llama. La luz temblorosa iluminó la mesa, donde colocó las nuevas pruebas. Mientras observaba los documentos y las muestras, la mente de Derek se llenó de preguntas. ¿Qué era exactamente el Proyecto EM? ¿Por qué Elizabeth había huido? ¿Qué tenía de especial aquel niño? Recordó la nota que decía: «Su sangre los hará seguirlo», y sintió un escalofrío. Miró al pequeño dormido y comprendió que lo que tenía en sus brazos podía ser la razón de toda aquella persecución. No era solo un niño. Era la clave de algo que nunca debió existir. Pasó horas revisando las hojas bajo la luz del fuego. Los fragmentos de información eran confusos, pero había palabras que se repetían: mutación, potencial, herencia, reactivación celular. Cuanto más leía, más convencido estaba de que Elizabeth había descubierto algo terrible. Tal vez su esposo, Mark, había trabajado en un programa experimental usando material genético de su propio hijo.
Quizás por eso el bebé estaba en peligro, no por lo que había hecho su madre, sino por lo que representaba. Un golpe seco en el exterior lo hizo levantar la cabeza. Silencio. Luego otro golpe, más cerca. Se acercó a la ventana y apartó apenas la cortina. Entre los árboles vio un destello metálico. Un hombre avanzaba lentamente, con una linterna en la mano. Detrás, otro lo seguía, cubriéndose con un abrigo oscuro. Derek apagó el fuego y tomó el rifle. El corazón le latía con fuerza, pero su mente se mantenía fría. Había pasado demasiados años enfrentándose al peligro para dejarse dominar por el miedo. Esperó a que los pasos se acercaran. El primero de los hombres se detuvo justo frente a la cabaña. Escuchó el crujido de la madera bajo sus botas, el murmullo de una voz. Luego, silencio. Derek sabía que si disparaba, revelarían su posición. Si no lo hacía, podrían entrar. En ese instante, el bebé emitió un pequeño gemido. El sonido fue débil, pero bastó. Los hombres se tensaron. Uno de ellos susurró algo y comenzó a rodear la casa. Derek comprendió que era cuestión de segundos. Se movió con rapidez, tomó al niño, lo colocó dentro de la mochila con una manta y abrió la trampilla del suelo que daba al sótano. Había cavado ese escondite años atrás para guardar provisiones. Bajó sin hacer ruido y cerró la tapa justo cuando escuchó la puerta principal abrirse con un crujido. Dos siluetas entraron, iluminando con linternas. Desde abajo, Derek vio cómo la luz recorría las paredes. Los hombres revisaron la mesa, las mantas, y uno de ellos dijo algo en voz baja. «Está aquí, tiene los papeles». El silencio que siguió fue insoportable. Podía oír sus pasos sobre el suelo, el roce del metal contra la madera. Uno de ellos se acercó a la trampilla. Derek contuvo la respiración, apretando al niño contra su pecho. Durante un instante, temió que el corazón le delatara. Pero entonces, un ruido afuera distrajo a los intrusos. Algo se quebró en la distancia, un sonido fuerte, como un árbol cayendo. Los hombres se movieron rápidamente hacia la puerta. Derek aprovechó el momento. Empujó la tapa con fuerza, salió del sótano y disparó una vez, solo para desorientarlos. El estampido resonó en toda la colina. Corrió hacia la parte trasera de la cabaña, rompiendo una ventana con el codo, y se lanzó al exterior. La noche lo recibió como un abrazo helado. Se internó entre los árboles, corriendo cuesta abajo, sin mirar atrás. El niño lloraba, pero su llanto se confundía con el ruido del viento y el eco de los disparos que resonaban detrás. Corrió hasta que las piernas le fallaron, hasta que el bosque lo envolvió por completo. Solo entonces se detuvo, jadeando, apoyado contra un tronco. El cielo estaba cubierto de nubes, y la oscuridad era casi total. No sabía dónde estaba exactamente, pero conocía el terreno lo suficiente como para orientarse. Si lograba llegar al viejo cauce del río, podría seguirlo hasta el otro valle, donde había un pequeño pueblo. Allí encontraría ayuda, o al menos tiempo para pensar. Se ajustó la mochila y siguió avanzando, paso a paso, mientras el sonido de los perseguidores se desvanecía poco a poco entre la distancia. Cuando por fin amaneció, el sol apareció débil y rojo sobre las montañas. Derek estaba cubierto de barro y cansancio, pero el niño dormía tranquilo. Se arrodilló junto al arroyo y se lavó la cara. El agua estaba helada, pero le devolvió claridad. Miró al bebé y murmuró en voz baja, como una promesa. «Te sacaré de aquí, lo juro». Y en ese instante, comprendió que ya no tenía elección. El secreto que había desenterrado en el refugio lo había marcado para siempre. Y el bosque que una vez fue su refugio, ahora se había convertido en el escenario de una cacería que no podía perder. El día amaneció gris, con un cielo tan bajo que las nubes parecían rozar las copas de los árboles. Derek llevaba al niño sujeto contra el pecho, protegido bajo varias capas de tela, y cada paso lo hundía más en el agotamiento. Había pasado la noche en vela, moviéndose entre los árboles, escondiéndose cuando oía pasos o el crujido distante de ramas. Ahora, mientras avanzaba hacia el este, el bosque parecía despertar con un murmullo constante, una mezcla de viento, hojas y el lejano eco del agua corriendo. Pero entre esos sonidos naturales se colaban otros más sutiles. Un zumbido metálico, el roce de una radio, un murmullo humano.
No estaba solo, y lo sabía. Se detuvo un instante junto a un tronco caído, apoyando la espalda en la corteza húmeda. Respiró profundamente, tratando de mantener la calma. El niño dormía, ajeno al peligro, y aquel silencio diminuto, aquel suspiro entre sus brazos, se había convertido en su única certeza. Pensó en la cabaña, ahora destruida o tomada por aquellos hombres, y sintió una punzada de tristeza. Era su hogar, el último rastro de su antigua vida, y había quedado atrás como todo lo demás. Pero no podía permitirse el lujo de mirar atrás. El sol apenas lograba atravesar la espesura, y Derek decidió seguir hacia el sur, hacia un terreno más rocoso, donde los árboles eran más densos y las pendientes más abruptas. Si lograba llegar a la vieja zona de la mina abandonada, podría refugiarse allí hasta el anochecer. Sabía que los hombres no tardarían en descubrir su rastro. Había dejado huellas, ramas rotas, señales de su paso, y si ellos tenían perros, no tardarían en alcanzarlo. Caminó durante horas, escuchando cada ruido con atención. El bosque era un laberinto de sombras, y a medida que el día avanzaba, la tensión en su pecho aumentaba. En más de una ocasión creyó escuchar voces a lo lejos, pero el viento las deshacía antes de que pudiera entenderlas. A mediodía, el hambre comenzó a apretar. Se detuvo junto a un arroyo, dejó la mochila a un lado y sacó un trozo de pan seco. Mientras comía, observó el reflejo de su rostro en el agua. La barba crecida, la piel cubierta de tierra y sudor, los ojos hundidos. Apenas se reconocía. El bebé despertó y comenzó a llorar. Derek intentó calmarlo, meciéndolo suavemente, pero el sonido resonó demasiado alto en aquel silencio. Un instante después, un cuervo alzó vuelo a lo lejos, como si algo lo hubiera asustado. Derek sintió el corazón acelerarse. No era el momento ni el lugar para quedarse. Tomó al niño, lo apretó contra sí y siguió caminando, subiendo la ladera entre raíces y piedras. El aire se volvió más frío a medida que ascendía, y una llovizna fina comenzó a caer. A media tarde, el cielo se volvió oscuro, casi negro. Las nubes se habían cerrado sobre las montañas, y la niebla volvió a envolverlo todo. Derek sabía que aquella era su oportunidad. La visibilidad sería nula para cualquiera que intentara seguirlo. Aceleró el paso, guiándose por su instinto y por el conocimiento del terreno. Había sido guardabosques durante años. Conocía el lenguaje del bosque, los signos que otros no veían. Cada piedra, cada tronco caído era una marca, una referencia en su mente. Pero el sonido llegó antes de lo esperado. Primero un murmullo, luego el ladrido de un perro, agudo, insistente, seguido de un grito. No podía haber duda, lo habían encontrado. El miedo le golpeó como un puñetazo, pero no se permitió dudar. Corrió. El terreno era resbaladizo, las ramas le golpeaban la cara, las espinas le rasgaban la ropa. El niño lloraba de nuevo, y el llanto se mezclaba con el eco de los perros que se acercaban. En un punto del camino, Derek se desvió hacia una zona más baja, donde el terreno formaba una pequeña depresión. Allí, entre dos grandes rocas cubiertas de musgo, encontró la entrada a una vieja galería. Recordaba aquel lugar. Era parte del sistema minero que se extendía por toda la colina. Nadie se había aventurado allí en décadas, pero para él era la única salida. Se agachó, pasó con el niño entre los brazos y entró. Dentro, el aire era denso y olía a óxido y humedad. La oscuridad era total. Encendió la linterna, que arrojó un círculo de luz temblorosa sobre las paredes de piedra. El túnel descendía en espiral, estrecho, con restos de vigas carcomidas y rieles oxidados. Caminó despacio, cuidando de no tropezar. Los ladridos se oían cada vez más cerca, seguidos de órdenes gritadas. Sabía que en pocos minutos llegarían a la entrada. Avanzó hasta el fondo del túnel y encontró un pequeño espacio abierto. Una cámara donde los mineros solían guardar herramientas. Allí dejó la mochila y apagó la linterna. El silencio lo envolvió como una manta. Solo podía oír su respiración y el leve sollozo del niño. Afuera, los ecos de los perseguidores resonaban amortiguados por la piedra. Escuchó un disparo, luego otro. No sabía si disparaban al aire o intentaban intimidarlo, pero el sonido lo hizo estremecerse.
Pasaron unos minutos eternos. Luego, una voz retumbó desde la entrada. «Sabemos que estás ahí, Miller. No puedes esconderte». El tono era autoritario, casi burlón. Derek contuvo el aliento. No sabía cómo sabían su nombre, pero aquello confirmaba que no era un simple grupo de delincuentes. Sabían quién era, dónde había estado, y probablemente sabían lo que llevaba consigo. El eco de los pasos en el túnel se hizo más fuerte. Alguien había entrado. Derek se movió hacia un costado, buscando cobertura detrás de una columna de roca. Los pasos se detuvieron, luego avanzaron un poco más. Se oía el sonido de una linterna encendiéndose, el chasquido del metal. Derek apretó el rifle contra su pecho. El niño gimió suavemente, y el sonido fue suficiente para delatar su posición. Un haz de luz lo alcanzó de lleno. «Ahí está», dijo una voz. En ese instante, Derek disparó. El eco llenó la galería. Un grito respondió al disparo, y la linterna cayó al suelo, girando sobre sí misma antes de apagarse. Los demás hombres reaccionaron de inmediato. Los disparos resonaron en la oscuridad, rebotando en las paredes, creando una confusión de ecos y sombras. Derek se agachó, cubriendo al niño con su cuerpo. Una bala rozó la roca a pocos centímetros de su cabeza. Esperó el momento justo, luego lanzó una piedra hacia el otro extremo del túnel. El sonido distrajo a los atacantes el tiempo suficiente para que él se moviera hacia la salida secundaria que recordaba de sus años como guardabosques. Sabía que aquel túnel tenía una bifurcación, una salida que daba al barranco del otro lado de la colina. Corrió agachado, con el niño apretado contra el pecho, y siguió el estrecho pasadizo hasta que vio la luz filtrarse por una grieta. Salió al exterior jadeando, con las piernas temblorosas. El aire fresco le golpeó el rostro como una bofetada. El sol ya se había ocultado y el cielo era una masa de nubes grises. Desde la entrada de la mina aún se oían gritos y disparos. Derek se internó en el bosque de nuevo, corriendo cuesta abajo. Las raíces le hacían tropezar, pero no se detenía. Lo único que importaba era alejarse, ganar tiempo. La noche cayó por completo. La lluvia comenzó a caer, fina y constante, convirtiendo el suelo en barro. El bebé se había quedado dormido, agotado por el movimiento. Derek avanzaba a ciegas, guiado por el instinto. Finalmente encontró una pequeña cueva al pie de un arroyo. Entró, encendió una fogata pequeña y se dejó caer al suelo. El calor del fuego le devolvió algo de energía. Sacó los documentos de la mochila y los observó bajo la luz temblorosa. El papel estaba arrugado, las letras borrosas, pero alcanzó a leer fragmentos. Sujeto B, reactivación celular positiva, riesgo elevado de transmisión. Las palabras lo persiguieron mientras el fuego chispeaba. Reactivación celular. ¿Qué habían hecho con ese niño? ¿Qué clase de experimento podía involucrar algo así? Cuanto más pensaba en ello, más comprendía que Elizabeth había arriesgado todo para protegerlo, incluso su vida. Ella debía haber descubierto la verdad y huido, pero los hombres que ahora lo perseguían no estaban dispuestos a dejar escapar aquello que consideraban suyo. Un trueno retumbó a lo lejos, y la lluvia arreció. Derek se acercó al niño, lo cubrió con una manta y lo observó dormir. Por primera vez desde que lo había encontrado, se permitió un instante de esperanza. Tal vez, si lograba salir del bosque y llegar a la carretera, podría entregarlo a las autoridades, o a alguien que no estuviera implicado en ese proyecto. Pero el bosque no se lo pondría fácil, y los hombres que lo buscaban no se detendrían. Al amanecer, el sonido de motores rompió el silencio. Habían seguido su rastro hasta el arroyo. Derek apagó el fuego de un golpe y recogió sus cosas. El niño lloró al sentir el frío repentino. Lo levantó, lo abrazó y empezó a moverse río arriba, siguiendo el cauce. La corriente cubría parcialmente sus huellas. Escuchó los ladridos de los perros cada vez más cerca. Se movió rápido cruzando entre rocas y troncos. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando alcanzó la vieja torre de observación, una estructura de metal oxidado que se alzaba sobre el valle. Subió los escalones uno a uno, sintiendo cómo el metal se hundía bajo su peso. Desde lo alto pudo verlos. 3 hombres avanzando por la orilla opuesta del río. Uno de ellos levantó la vista, y por un instante sus miradas se cruzaron. Derek no dudó. Disparó una vez. El hombre cayó, y los otros 2 corrieron a cubrirse.
No había tiempo. Tomó al niño, lo bajó con cuidado por la escalera y se internó de nuevo en el bosque, hacia el sur. Detrás de él, los ecos de la persecución se perdían entre los árboles, mezclándose con el rumor del agua y el rugido del viento. Cuando por fin llegó a una llanura despejada, el sol comenzaba a romper las nubes. Frente a él, una carretera estrecha serpenteaba entre los árboles. A lo lejos se oía el motor de un vehículo. Derek alzó la vista, exhausto, y comprendió que había alcanzado el borde del bosque. Se quedó quieto, respirando con dificultad, y miró al niño. Estaba tranquilo, los ojos cerrados, el rostro sereno. Entonces supo que la noche de la persecución había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El sol apenas despuntaba entre las montañas, cuando Derek emergió del bosque, cubierto de barro y con la ropa empapada. Había pasado 2 noches sin dormir, moviéndose casi a ciegas por los senderos invisibles, que solo un hombre que conocía el bosque desde su juventud podía seguir. Ahora, frente a él, se abría la estrecha franja de asfalto que marcaba el límite entre la naturaleza salvaje y el mundo de los hombres. A sus espaldas quedaba el bosque, silencioso y húmedo, como si lo observara en su huida. En sus brazos, el niño dormía, envuelto en la manta que todavía olía a humo y a madera. Era lo único cálido en aquel amanecer helado. Derek caminó por la carretera con pasos lentos y medidos. Cada músculo de su cuerpo dolía. El rifle pesaba sobre su hombro, y la mochila con los documentos colgaba como un lastre. No sabía cuánto tiempo había pasado desde el último disparo, desde el último eco de voces que lo perseguían entre los árboles. Pero el silencio de aquel lugar le pareció tan irreal que le costó confiar en él. Avanzó unos cientos de metros más hasta encontrar una curva donde la carretera se abría al valle. Allí se detuvo y escuchó. Nada. Solo el sonido de un arroyo distante y el canto tembloroso de un ave solitaria. El niño se movió y gimió débilmente, buscando calor. Derek lo estrechó contra su pecho, le acarició la frente y murmuró en voz baja. Ya no sabía si hablaba para calmar al bebé o para calmarse a sí mismo. Había pasado de ser un hombre que huía de su pasado a uno que huía para proteger el futuro de otro. Esa simple certeza lo sostenía. A lo lejos, en la carretera, divisó un destello metálico. Un vehículo que se acercaba. Esperó, escondiéndose detrás de una roca, hasta distinguir los colores. Era una patrulla. 2 hombres con uniforme del condado de Elko. El corazón le dio un vuelco. No estaba seguro de poder confiar en ellos, pero sabía que no podía seguir solo. El bosque lo había salvado muchas veces, pero también lo había puesto al borde de la muerte. Y ahora no era solo su vida la que estaba en juego. Cuando el coche se detuvo, Derek salió lentamente con las manos levantadas. El policía del lado del conductor abrió la puerta con cautela, la mano en la empuñadura del arma. El otro lo observaba desde la ventanilla, atento. Derek habló primero. Su voz sonó ronca, casi irreconocible. «¡No disparen! ¡Hay un niño!», señaló el bulto que llevaba pegado al pecho. «Necesita ayuda médica». Los agentes intercambiaron una mirada rápida y bajaron el arma. El más joven se acercó despacio, y cuando vio el rostro del bebé, su expresión cambió. «¿Qué demonios ha pasado?», preguntó, mirando las heridas y el barro que cubrían a Derek. «Es una larga historia», respondió él. «Pero no tenemos tiempo. Nos están buscando». En cuestión de segundos, el instinto policial se impuso sobre la sorpresa. Uno de ellos tomó el micrófono de la radio y pidió refuerzos y una ambulancia. Derek se dejó caer en el borde de la carretera, agotado, mientras los hombres revisaban el perímetro. El niño empezó a llorar suavemente, y Derek sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que había llorado, pero el sonido de ese llanto lo quebró. No era miedo ni alivio, era una mezcla de todo, un desbordamiento de aquello que había estado conteniendo durante años. El sonido distante de sirenas rompió la quietud de la mañana. La ambulancia llegó poco después, levantando polvo sobre el asfalto. Los paramédicos se acercaron rápidamente, tomaron al bebé con cuidado y comenzaron a revisarlo. Derek se quedó inmóvil, observando cómo lo envolvían en mantas limpias y lo colocaban dentro del vehículo. Por un instante sintió que algo se desprendía de su pecho, como si una parte de sí se marchara con él. El oficial más veterano se arrodilló a su lado.
Señor Miller, ¿verdad?, dijo mirando la identificación que había encontrado entre sus pertenencias. Derek asintió, con los ojos aún fijos en la ambulancia. Vamos a llevarlo a la estación. Necesitamos que nos cuente todo lo que pasó. No hubo resistencia. En el fondo, Derek lo sabía desde el principio. Su papel no había terminado, solo cambiaba de forma. Subió al coche patrulla con las manos temblorosas. A través de la ventanilla vio cómo la ambulancia se alejaba lentamente, el sonido de la sirena fundiéndose con el viento. El trayecto de regreso fue silencioso. La carretera se extendía como una cicatriz gris en medio de las colinas. Mientras el vehículo avanzaba, Derek repasaba los últimos días en su mente. El hallazgo de la furgoneta, el bebé, la mujer de las fotografías, la caja, las notas. Todo parecía parte de un sueño, uno de esos que al despertar se deshacen en fragmentos imposibles de unir. Pero cada herida en su piel, cada gota de sangre seca, le recordaban que era real. En la estación, los agentes lo condujeron a una pequeña oficina. El sheriff, un hombre canoso con mirada cansada, lo recibió en silencio. Frente a él una grabadora y una libreta. Derek contó su historia sin pausas, con la precisión de quien ha dado demasiados informes en su vida. Describió el descubrimiento del vehículo, el llanto del niño, las fotografías, los documentos, la persecución. A medida que hablaba, la incredulidad del sheriff se transformó en preocupación. Cuando Derek mencionó el nombre de Elizabeth Morris, el hombre frunció el ceño. «Ese nombre me suena», dijo finalmente, abriendo un archivador polvoriento. «Tuvimos una desaparición hace 20 años. Mujer, 30 y tantos, con un hijo pequeño. Caso cerrado por falta de pruebas. La conexión fue inmediata». Derek sacó de su mochila las fotos y los papeles. El sheriff los examinó con atención, pasando las páginas con lentitud. Cuando llegó al informe con el sello del Departamento de Defensa, levantó la vista. Esto no debería estar en manos de nadie fuera de Washington. El silencio que siguió fue denso. Derek sabía lo que venía después. Llamadas, informes, hombres con trajes oscuros. En pocas horas, el pequeño caso de un bebé abandonado en un bosque se convertiría en un asunto federal. Pero no le importaba. El niño estaba a salvo. Eso era lo único que contaba. Esa tarde, un convoy de vehículos llegó a la comisaría. Agentes del gobierno, investigadores, médicos, entraban y salían sin decir palabra, recogiendo las pruebas, sellando cajas, pidiendo firmas. Derek observó desde una esquina, invisible entre el movimiento. Finalmente, un hombre de traje oscuro se le acercó. «Señor Miller, soy el agente Hanley. El niño está en buenas manos. Será trasladado a un centro de protección temporal mientras investigamos su identidad. Usted ha hecho lo correcto». «¿Sabe quiénes eran los que lo perseguían?», preguntó Derek. El agente lo miró por un segundo, luego desvió la mirada. «Aún no puedo decirlo, pero no eran simples delincuentes, y usted debería mantenerse disponible por si necesitamos su testimonio». Derek asintió. No había mucho más que pudiera hacer. Lo acompañaron hasta la salida y le ofrecieron alojamiento en un motel cercano. Antes de irse, se volvió hacia el agente. «Solo quiero saber una cosa. ¿El niño estará bien?». Hanley dudó un instante, luego respondió con un tono más humano. «Sí, gracias a usted, vivirá». Esa noche en la habitación del motel, Derek se sentó frente a la ventana abierta. Afuera las luces de la carretera parpadeaban y el ruido distante de los camiones llenaba el aire. El viento traía consigo el olor a pino y a lluvia reciente. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Solo un cansancio profundo, mezclado con una serenidad nueva. En la mesita de noche, el medallón de Elizabeth brillaba bajo la luz del farol. Lo tomó entre los dedos, observando las iniciales EM, y lo colocó junto a la fotografía del bebé que había guardado en su bolsillo. Durante los días siguientes, Derek colaboró con la investigación. Los agentes confirmaron que Elizabeth Morris había trabajado en un laboratorio de biogenética que, años atrás, había sido clausurado tras un escándalo de pruebas ilegales. Mark Turner, su esposo, había desaparecido poco después. Se supo que habían continuado los experimentos de manera clandestina y que Elizabeth, al descubrir la magnitud de lo que habían hecho, había intentado huir con su hijo.
El bebé que Derek había encontrado era su nieto, nacido en secreto para continuar el proyecto. Elizabeth había tratado de romper ese ciclo, pero no lo logró. Con el tiempo, los medios se hicieron eco del caso. Mujer vinculada a proyecto genético desaparece en los bosques de Nevada. Un ex-ranger encuentra al niño y desmantela una red de experimentación ilegal. Los titulares iban y venían, pero para Derek eran solo ruido. Sabía que detrás de cada línea impresa había una historia de miedo, de culpa y de esperanza. Y aunque los investigadores nunca revelaron todos los detalles, él entendió lo esencial. Elizabeth había muerto protegiendo a su hijo, y ese niño había sobrevivido porque alguien, quizá el destino, lo había guiado hacia él. Pasaron semanas. Las autoridades cerraron el caso a nivel local, y el bosque volvió a su silencio habitual. Derek regresó a su cabaña, ahora reparada por los agentes que habían revisado la zona. El aire olía igual que antes, pero ya no era el mismo lugar. En el mantel aún quedaban marcas del fuego, y en el suelo, las huellas de los hombres que lo habían perseguido. Pero el miedo había desaparecido. Encendió el fuego, se sentó frente a la chimenea y dejó que el calor le envolviera el rostro. Sobre la repisa, el medallón y una pequeña piedra del bosque descansaban juntos. Miró hacia la ventana. El bosque estaba en calma. Los pinos se mecían lentamente bajo el viento y un hilo de luz dorada cruzaba el cielo. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír. A veces por las noches creía escuchar el llanto del bebé entre los árboles, como un eco del pasado, pero ya no le producía tristeza, sino algo parecido a la gratitud. Había salvado una vida y, en cierto modo, también la suya. El peso de los años, del silencio y de la pérdida, comenzaba a disiparse. Ahora entendía que la soledad no era un castigo, sino una pausa antes del renacimiento. El invierno llegó y cubrió el bosque con una capa de nieve blanca. Derek seguía allí, cuidando la cabaña, caminando por los mismos senderos, escuchando los mismos sonidos. Pero dentro de él algo había cambiado. Cada vez que veía un amanecer, recordaba aquel día en que había encontrado la furgoneta y cómo, sin saberlo, había empezado una nueva vida. Y aunque no sabía qué sería del niño ni a dónde lo llevaría el destino, le bastaba con saber que estaba vivo, que respiraba, que tenía un futuro. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los pinos, un coche se detuvo frente a su cabaña. De él bajó el agente Hanley. Llevaba en la mano un sobre. «Pensé que querría saberlo», dijo, tendiéndoselo. Dentro había una foto. El niño, más grande, en brazos de una familia adoptiva. Sonreía. Al dorso, unas palabras escritas a mano. «Gracias, Derek, por salvarlo, por salvarnos». El hombre levantó la vista hacia el horizonte, donde el bosque se teñía de dorado. Una sensación de paz lo recorrió por completo. Se quedó de pie en la puerta, observando cómo el agente se alejaba por el camino. Luego volvió a entrar, alimentó el fuego y se sentó junto a la ventana, contemplando el crepitar de las llamas. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo las huellas del pasado. Derek cerró los ojos y sonrió apenas. Por primera vez desde la tragedia que lo había marcado años atrás, sintió que podía volver a vivir. El bosque, testigo de su dolor y su redención, lo envolvía ahora como un hogar verdadero. Y mientras la noche descendía sobre Nevada, el hombre que había encontrado a un niño en un furgón abandonado entendió que, a veces, los milagros se esconden en los lugares más oscuros. Solo hay que tener el valor de mirar dentro. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubre más historias como esta. Compártelo con tus amigos y cuéntanos desde dónde nos estás viendo.